Buenas tardes. A continuación se va a realizar la exposición de tercer corte de electrónica de potencia, teoría y aplicaciones de drivers, MOSFET e IGBT. El grupo está conformado por Juan Camilo Fonseca y quien les habla, Daniel Paz Herrera. Antes de iniciar la exposición vamos a decir un contenido y unos conocimientos previos. Buenas tardes. Para los conocimientos previos, pues es importante primero ver lo que son los rectificadores, los cuales se van a usar en los siguientes circuitos. Los rectificadores son circuitos con la capacidad de convertir una señal alterna a una señal directa DC. El primer tipo de rectificadores que encontramos son los monofásicos. Como se puede ver, se conecta una señal alterna monofásica, la cual con un arreglo de 4 diodos se puede convertir en una señal DC, de la cual también cabe resaltar que con un capacitor se puede suavizar esta respuesta de salida. El segundo tipo de rectificadores son los trifásicos, donde entran tres señales alternas AC y con un arreglo de 6 diodos se puede obtener una señal, una señal DC con esta respuesta. Continuo a eso tenemos los inversores trifásicos y monofásicos, los cuales cumplen con la función de cambiar la tensión de entrada continua a una tensión simétrica con una magnitud y frecuencia deseada. Esa ya es estipulada por el usuario o por el diseñador. Listo. Ahora vamos a hablar de unos elementos desconocidos que nosotros encontramos en los circuitos y que pueden ser de gran ayuda a entender en este momento. El primero son los diodos Zener, los cuales al superar su voltaje de ruptura conservan un voltaje como si fueran una fuente DC estable. El termistor NTC, esto es una resistencia variable, la cual varía su nivel de resistencia con respecto a la temperatura que tenga el circuito. Entonces, este nos puede servir para, para aplicaciones donde se necesite un control de temperatura, ya que si pues, se llega a un nivel de temperatura muy alto, pues el circuito se puede dañar o puede verse afectado. Y es muy usado en lo que es la electrónica potencia. Y esta es la resistencia Chun, que también se usa mucho en la electrónica potencia, la cual es una resistencia con un valor de ohmios muy pequeño. Eh, Esta nos sirve ya que con ella podemos medir corriente indeterminadamente. O sea, con un microcontrolador no puede leer corriente, y menos en un circuito de potencia donde pues estas son de 3 o 4 amperios. Por esta razón, eh, se puede usar este tipo de resistencias, ya que al tener una resistencia muy chiquita y con el valor de voltaje sobre ella, se puede terminar la corriente sobre el circuito sin necesidad de medir como tal la corriente que está pasando sin afectar el circuito, teniendo que colocar un amperímetro en serie. Eh, Nuestro primer circuito es un regulacionamiento con puerta acoplado por transformador para puente H. Este lo vimos en tres partes. Nuestra primera parte se compone del microcontrolador y de los chips para los disparos, los cuales vamos a explicar a continuación. Eh, el microcontrolador nos sirve para generar la señal de PWM para los disparos de los transistores. Es de esta cabe resaltar que compone también de un chip que se llama UC7879, representado por el uno en la imagen, el cual permite el desfase de la conmutación entre A y B y C y D, permitiendo pues activar dos transistores. eh, Permite la modulación del ancho de pulso y la ayuda con los tiempos muertos en las conmutaciones de estos transistores. Eh, y además, pues nos ayuda a proporcionar un control de sobrecorriente en el circuito. El IXD404, nos permite los disparos rápidos de los transistores, evita la conmutación
cruzada, o sea que se dispara un transistor y se dispare el otro al mismo tiempo. Y además nos permite protecciones para cortocircuitos que llegan a dañar los transistores. Continuando por la parte 2, observamos la primera fase de entrada al disparo del puente H, el cual cuenta con dos diodos Zener de protección y el transistor PNP para los disparos del puente, para la recepción de los disparos del puente H. Asimismo, en la parte 3 observamos el circuito completo, el cual proporciona, pues, obviamente, pues por el IXDD 404, que proporciona una frecuencia fija y una frecuencia fija limpia, un apagado mejor para los PNPs locales y una respuesta muy simple que permite un buen control del puente H para la carga. Ajá. De este circuito cabe resaltar que usa transformadores como permitiendo un aislamiento en lo que son los disparos y el circuito como tal con los transistores. Además de que en este circuito, como se puede observar, cuando se activa Q1 y Q4, se activan los MOSFET M1 y M3, y cuando se activan los transistores PNP Q2 y Q3, se activan el MOSFET M2 y el MOSFET M4, generando pues una señal de puente H sobre la carga, la cual también tiene un aislamiento por transformador. Eh, Tenemos nuestro segundo circuito, que es el esquema variador de motor a ser trifásico, accionador de convertidor, freno inversor. Entonces, como se ve, este se compone por tres etapas principales, que son el convertidor, la inversión y el freno, que vamos a explicar a continuación. La primera parte de este circuito es la generación de pulsos y la detección de fallas con ayuda del microcontrolador. El microcontrolador, pues, genera las señales de PWM para los, los transistores y GBT. Este microcontrolador es un TMS320F240, el cual es un controlador o un microcontrolador optimizado para aplicaciones de control de motores, donde se resaltan 12 salidas de PWM y dos AEC que funcionan simultáneamente. Y en este también encontramos la detección de las fallas para cortocircuito y sobre temperatura que se puedan llegar a presentar. Eh, el HCPL 316 es un autocoplador, el cual eh, permite que no haya saturación sobre los transistores. Cumple estándares mundiales de seguridad para el circuito. Y, pero sin embargo, pues se ha evidenciado que este puede generar retrasos en lo que son los disparos para para lo que son los IGBT, lo cual toca compensar al final del todo el circuito. El convertidor de CS aislado, este cumple la función de alimentar al XD404 y también garantiza un voltaje negativo para los transistores, ya que tenemos que recordar que un voltaje negativo nos puede ayudar a que los transistores se apaguen correctamente, ¿sí? Más que con un nivel de cero. Eh, el XD414, este es como el 404, un controlador de alta corriente para los disparos de los transistores, que tiene una alta velocidad y evita sobrecargas sobre el circuito. Y pues como se puede ver en esta imagen, se activa con las señales lógicas del microcontrolador, generando salidas de alta corriente con ayuda de configuraciones de push-pull. Continuamos con la parte del convertidor, ya teniendo la señal pues entrante. Esto lo que va pues a hacer es cambiar la señal trifásica AC, pasarla a una DC.
Para su posterior continuación en un inversor IGBT que tiene el trabajo de pues regular y hacer que sea con una frecuencia, que la señal de salida sea con una frecuencia deseada. Y también tiene pues un freno que hace de trabajo de limitador, que es un diodo con un transformador, con un transistor. Ajá, Eh, ajá. Tenemos una parte 4 donde estamos usando los circuitos que vimos al principio, el NTC y la resistencia Chun. La resistencia Chun nos permite saber que el microcontrolador sepa cuánta corriente hay sobre el circuito y de esta manera, después de una amplificación de esta señal, eh, mediante un comparador, sa- saber si hay una sobrecorriente o no sobre el circuito, haciendo que esta salida de fault del comparador llegue al microcontrolador y este, si se baja un 1% de esta salida de fault, sabrá que hay un cortocircuito sobre el sistema. Además tenemos una protección de temperatura que esta se hace con un comparador, el cual tiene dos entradas. La primera, la del NTC, pues que es nuestro sensor de temperatura, y la segunda, un diodo Zener, que tiene un voltaje estable, los cuales estos valores se comparan y al haber la diferencia, pues se envía un uno lógico al microcontrolador, representando que se necesita una protección de temperatura, y de esa manera apagando los IGBT y todo el circuito. por último, pues realizaremos un breve resumen del circuito 2, el cual pues es un rectificador que, pues como habíamos mencionado, convierte la tensión alterna de la red eléctrica a una tensión continua. Utiliza capacitores para suavizar el voltaje de los pulsos com- que- para, como parte de inversor para pues, poder controlar la frecuencia. Así hacer que el voltaje sea variable y asimismo la frecuencia también. Esto para ajustar la velocidad y la, la, la potencia pues del motor. Ajá. Estos ambos circuitos, pues cabe resaltar que se pueden usar en lo que son motores eléctricos y en todas las aplicaciones que se requiera un motor de este tipo, de donde se necesita también una alta potencia. Gracias. Gracias por su atención.